El libro de Marcos. En el primer versículo de su evangelio, Marcos resume no solo el tema del capítulo inicial, sino de todo su relato, el evangelio de Jesucristo. Marcos es el único de los 4 evangelistas que utiliza la expresión el evangelio de Jesucristo, la cual nos dice que Jesús y su evangelio son el centro y la esencia de la narración de Marcos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de una nueva serie de lecciones basados en el evangelio de Marcos. Señor, te pedimos que nos conduzcas, que nos des mucha sabiduría, que nos hagas entender tu palabra y sobre todo entender el mensaje para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tómese su tiempo para memorizar Marcos 1, 14, 15. Estos son los versículos que nos van a acompañar a lo largo del estudio de esta primera lección, el comienzo del Evangelio. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Entender por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado escribió el Evangelio de Marcos, cuyo tema central es el Evangelio de Jesucristo, y a la vez cómo se inició el ministerio del Maestro. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios que relatan la vida de Jesús. Vamos a considerar 5 temas en este estudio. Marcos, un misionero fracasado. Una segunda oportunidad para Marcos, el mensajero, aquel que abre el camino para el Mesías, el bautismo de Jesús y el Evangelio según Jesús. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Recordando lo siguiente: todo lo que hizo Jesús, lo hizo para dejarnos ejemplo. Y además, la vida de Jesús dio cumplimiento al plan de la redención en relación al Cordero que Dios había separado. ¿Para qué? Para morir en nuestro lugar. Misionero fracasado. Generalmente nosotros esperamos de las personas que den lo mejor. Y cuando las personas nos fallan, solemos aislarlos. Si somos un empleador, solemos despedirlos. Si somos un amigo, solemos ya no confiar en él. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Según lo que nos dice Colosenses capítulo 4 versículo 10, Bernabé era tío de Marcos. Marcos parece entonces era un jovencito. Y Marcos ha sido invitado por esta pareja misionera conformado por Pablo y Bernabé para acompañarlos en su primer viaje misionero. Al igual que el resto de los evangelistas, Marcos no se menciona a sí mismo por nombre en su evangelio. Pero antes de adentrarnos al evangelio de Marcos, conozcamos un poco acerca de Marcos. Dice el mismo libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, lo siguiente acerca de Marcos. Hechos
12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12. Tal vez mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María, cuya casa estaba separada para que los cristianos que estaban todavía en proceso de formación, esa iglesia de Cristo, se reunieran para orar. Y en aquella ocasión, en el contexto de Hechos 12, estaban orando porque Pedro había sido encarcelado. Y el capítulo 13 del mismo libro de Hechos nos habla acerca de Marcos acompañando a la primera pareja misionera. ¿Pero qué sucedió? Lamentablemente, Marcos, al ver que las cosas se ponían difíciles en este trabajo misionero, lo abandonó a la pareja. Dice Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El trabajo misionero no suele ser sencillo. Hay que hacer frente a mucha oposición, hay que hacer frente a muchas dificultades y en este caso a muchos peligros. El joven Marcos decidió abandonar y decidió volver. Y esto no cayó muy bien a Pablo. ¿Qué encontramos en esta primera parte? Este joven, con seguridad que enrumbó el viaje con mucho entusiasmo, pero al ver que las cosas se pusieron difíciles, se echó para atrás. Es la misma historia de muchos de nosotros. Empezamos el trabajo misionero con muchas ganas, pero en la medida que las cosas se van poniendo difíciles, entonces nosotros también retrocedemos. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Bernabé decide darle una segunda oportunidad al sobrino. Leemos en 2 de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Para que Pablo llegue a esta conclusión, para que Pablo diga que Marcos le era útil para el ministerio, ha tenido que madurar personalmente, ha tenido que madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque sucede que cuando Bernabé propone volver a llevar a Marcos al segundo viaje misionero, Pablo se opone rotundamente. Dice Hechos 15, versículos 36 al 39, lo siguiente. Miren lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cuando nosotros estamos iniciando
nuestro viaje espiritual, cuando estamos desarrollándonos en la vida espiritual, todavía tenemos mucho de la vieja naturaleza, todavía tenemos mucho de lo rencoroso, de lo no perdonador, tenemos mucho de aquello. A mí me gustan las cosas como deben ser, a mí me gustan las cosas serias, ¿no? Una serie de usos y costumbres que tenemos. Pero tal parece que Bernabé, ya sea influenciado por el parentesco o porque ya tenía cierta madurez espiritual, decidió darle una segunda oportunidad a Marcos, pero Pablo no estuvo dispuesto a hacer ello. No estuvo dispuesto. ¿Cuánto tiempo pasó para que Pablo llegase a decir, me es útil para el ministerio? Y aquí encontramos una madurez no solo en Pablo, sino también una madurez en Marcos. Los que cometemos errores hemos de reflexionar en nuestros errores y recapacitar. Los que nos sentimos un tanto fracasados como misioneros tenemos que volver la mirada a nuestro Dios y volver al camino. Y los que solemos ser rápidos para juzgar a las personas y considerar que no sirve para el Evangelio, también tenemos que reflexionar y entender que así como Dios es el Dios de las segundas oportunidades, nosotros también hemos de dar una segunda oportunidad a quienes nos fallan. Entonces, tras conocer el entorno de Marcos, cómo es que Marcos, un misionero fracasado, luego restaurado, escribió el Evangelio, ahora vamos a adentrarnos a lo que es el inicio del ministerio de Jesús. ¿Y qué dice Marcos? Capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Jesucristo. Recuerden, Marcos es el único que da esta declaración, que el Evangelio es de Jesucristo. Los demás evangelistas lo presentan de otra manera. Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dentro del plan de salvación estaba dispuesto que Jesús viniera, se encarnara, pero también dentro del plan de salvación, ya anunciado desde los tiempos de Isaías, estaba escrito que Dios prepararía el camino para su siervo, como lo llama Isaías, por medio de un instrumento humano. Y en este caso, el elegido era Juan. Marcos comienza presentándonos a Dios preparando el viaje de su Hijo. Un viaje que comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesucristo hasta la cruz para ser nuevamente recibido en el cielo. Todo lo que hizo Jesús en la tierra forma parte del plan de salvación. Pero también todo lo que hizo, como lo que vamos a ver más adelante, su bautismo, es un ejemplo para nosotros de cómo debemos hacer. La forma como evangelizó también es un ejemplo dejado para cada uno de nosotros. Para preparar este camino, el camino para el siervo de Dios, para el Cordero de Dios, fue elegido Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, como fue anunciado siglos atrás por el profeta Isaías, Isaías 43. Prestemos atención a esto. Quien prepara el camino es Dios. Juan es el instrumento. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. En una ocasión Lutero, en oración, le dice a Dios, el Evangelio es tuyo. Yo solo soy un instrumento en tu mano. De la misma manera, nosotros solo somos instrumentos. El Evangelio es de Dios y por esa razón el Evangelio hemos de presentarlo tal cual está escrito. Ahora, antes de iniciar su Evangelio, Jesús
es bautizado. Sabemos nosotros, el bautismo lo toman las personas que necesitan encontrar el perdón de sus pecados, que necesitan que su nombre sea registrado en el libro de la vida. Jesús no había cometido ningún pecado como hombre. No cometió ningún pecado, pero toma el bautismo para dejarnos ejemplo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero tomó el bautismo para mostrarnos cuál es la forma de empezar en el reino de Dios, en qué consiste el nuevo nacimiento. Pero ese bautismo no solo debe ser un bautismo de agua, tiene que ser también un bautismo con el poder del Espíritu Santo. Jesús es bautizado por Juan. Acá lo ideal sería que Jesús bautizara a Juan. Pero recuerden, Jesús estaba tomando nuestro lugar, el lugar de los seres humanos, para vivir como uno de nosotros. Y en esta parte encontramos nosotros tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Desde el principio mismo Jesús es presentado como una persona divina, el Hijo de Dios, pero también es presentado como una persona humana. Por eso es que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Él fue bautizado, luego es dirigido por el Espíritu Santo al desierto. Dice la palabra de Dios para ser tentado. Necesita estar a solas con Dios, necesita tener esa experiencia personal con Dios. Escribe la señora Elena G. de White que dice: nadie oró como Jesús y por lo tanto nadie vivió como Jesús porque nadie oró como Jesús. Ese momento, estar a solas con Dios, es un ejemplo que nosotros debiéramos de seguir en todo momento. Allí en el desierto es tentado por el diablo. Ojo, la tentación no es pecado. Ojo, Satanás lo mucho que puede hacer es tentarnos, pero no te puede obligar a pecar. Para pecar tú decides. Y Jesús, con las Escrituras, venció a Satanás. Cada una de las tentaciones fue respondida con un escrito. Está otro ejemplo que tenemos a seguir del Maestro. Luego enfrenta peligros físicos. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vencido la tentación, soportado la prueba, los ángeles le servían. El libro de Hebreos presenta a los ángeles como espíritus ministradores enviados al servicio del pueblo de Dios, de los hijos, de las hijas de Dios. Así se nos presenta Jesús plenamente divino y plenamente humano. Él es a la vez Salvador y hermano, Señor y ejemplo. Es la revelación plena del amor de Dios hacia la humanidad. Ahora, cuando Jesús inicia su ministerio, hace un anuncio. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Se ha cumplido. Así como Gálatas 4:4 dice que en el tiempo indicado Jesús nació, Jesús se encarnó, Jesús inicia su ministerio en el tiempo indicado. ¿Y a qué tiempo hace mención? Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita ayuda externa para entenderse, para interpretarse, para explicarse. Y ese mensaje inicial de Jesús abarca tres aspectos.
¿Qué anuncia? El tiempo se ha cumplido. La profecía de Daniel 9 se ha cumplido. Las 70 semanas estaban a punto de terminar. 70 semanas. La otra parte de su mensaje, el reino de Dios se ha acercado, una promesa de que comenzaba a cumplirse el pacto de salvación. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y la tercera parte de la prédica del mensaje de Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio, un llamado a tomar parte activa en el pacto al aceptar el perdón por la fe en Jesús. Y ese mensaje también debe ser el nuestro. ¿Qué dice Apocalipsis 14? El mensaje de los 3 ángeles. Igual, ha llegado el tiempo. ¿No? Llegó el tiempo. ¿De qué? De volver a Dios. ¿De qué? Ha llegado la hora de su juicio. Siempre hay un tiempo que se va cumpliendo porque el plan de salvación está estructurado dentro del calendario profético de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer en el Evangelio. Pero ese creer no es solo un acto mental, ese creer es aceptar las verdades y ponerlos en práctica. Ese creer es vivir el Evangelio. ¿Cómo comienza el Evangelio? Jesús tomando el bautismo para dejarnos ejemplo. Jesús pasando a solas con Dios. Jesús venciendo las tentaciones. Jesús presentando el mensaje de salvación. Pero los mensajeros, los instrumentos de Dios, muchos podemos tener experiencias similares al de Marcos. Podemos haber tenido fracasos iniciales, pero no es el fin. Dios siempre te dará una segunda oportunidad para que tú también hagas un llamado a las personas. El tiempo se ha cumplido. Dios quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y sobre todo, un llamado a que la gente se arrepienta. Es tiempo de prepararnos y es tiempo de preparar un pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.